Ubin uts kelotla keyokah no shipla. Si bien 25 millones de mexicanos se reconocen como parte de un pueblo originario, México es un país lingüicida. Día a día, disminuye el número de hablantes con una tendencia creciente a su desaparición. Desgraciadamente, un niño que nace en una familia originaria no tiene posibilidades de desarrollar su lengua en su vida. Los ámbitos institucionales empujan a la pérdida lingüística y cultural. Los procesos de transmisión intergeneracional se han interrumpido de manera alarmante. Es sobre todo en la población mayor donde se concentra la masa crítica de hablantes. Si no se hace algo urgentemente, en la próxima generación las lenguas originarias desaparecerán. Estos procesos de pérdida han tenido graves consecuencias sociales y económicas para toda la sociedad mexicana. Antes que el Estado, son las empresas transnacionales las que se han dado cuenta del valor de las lenguas como mapa de los recursos de la enorme biodiversidad nacional, cuyo aprovechamiento indiscriminado ha atentado contra la biodiversidad, la propiedad intelectual, los derechos fundamentales, el desarrollo económico, la identidad histórica de los pueblos y la sociedad mexicana. Las consecuencias han sido la pérdida de la identidad y la autoestima, disrupción generacional y comunitaria, alcoholismo, drogadicción y suicidio juvenil, la inserción del narcotráfico en las comunidades, todos vinculados con el desplazamiento cultural y lingüístico. Ante las evidencias, la mayoría de los especialistas coinciden en que esta es la última generación que puede asumir la responsabilidad histórica de revertir las tendencias a la desaparición lingüística y cultural. Es al Estado a quien le corresponde restituir la deuda histórica con los pueblos originarios, haciendo valederos los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley General de Derechos Lingüísticos. Dado que las políticas lingüísticas en este país han fracasado rotundamente, se requiere un cambio radical. Conscientes de todo lo anterior y en consonancia con los ideales y lineamientos propuestos por el gobierno electo, se considera impostergable el establecimiento de una nueva política lingüística, teniendo como obligaciones del Estado mexicano, primero, considerar a las políticas lingüísticas como parte de un esquema integral de lineamientos y acciones transversales que deberán ser implementadas en todos los ámbitos de la vida pública, salud, educación, cultura, jurídico, etc. Segundo, priorizar dentro de su política educativa y lingüística la salvaguarda de los idiomas indígenas y sus conocimientos. Tercero, considerar a los idiomas indígenas, sus visiones y saberes que estos conllevan, elementos centrales de su patrimonio cultural. Cuarto, promover los cambios legales y jurisdiccionales para el debido cumplimiento de sus responsabilidades en materia de salvaguarda y desarrollo lingüístico. Su aplicación deberá ser obligatoria en todo el territorio nacional. Quinto, priorizar los lineamientos y las acciones en materia lingüística de acuerdo con la importancia y la eficacia que éstas tengan para la reversión del desplazamiento lingüístico. Por ejemplo, el desarrollo de intervenciones educativas diferenciadas en atención a los distintos grados de pérdida y mantenimiento de las lenguas y de la diversidad regional. Para garantizar la implementación de las bases para una nueva política lingüística, se plantean las siguientes propuestas, las cuales se someterán a una consulta nacional incluyente de todos los sectores de la sociedad, con base en diagnósticos participativos que abonen un mejor funcionamiento institucional a favor de las lenguas, un esfuerzo integrador de las instituciones para generar una sinergia que optimice los recursos a favor de las lenguas amenazadas, superar la ciencia autoritaria a favor de intereses de grupos o individuos vinculados a herencias coloniales, desarrollando una nueva relación entre la academia y los pueblos indígenas, un observatorio de derechos lingüísticos y culturales que dé seguimiento a las necesidades y cumplimiento cabal de los derechos lingüísticos en México, ejerciéndolos en la práctica.
establecimiento de un sistema escolar en lenguas indígenas en todos los niveles de enseñanza, de acuerdo a las necesidades y características de cada región, creación de un programa de formación de maestros, intérpretes, traductores y peritos profesionales en lenguas originarias, creación de un programa profesional de certificación de diversas competencias en lengua indígena, esfuerzos institucionales concertados con las comunidades para propiciar la creación de materiales educativos en lenguas indígenas con currículos pertinentes para todos los niveles de enseñanza, creación de un sistema de becas para el desarrollo de los hablantes originarios en el sistema de educación indígena y no indígena, exigiendo cuotas de por lo menos 20% de estudiantes originarios en las universidades públicas e incluso privadas, con perspectiva de género. Programas de información y formación extraescolar en torno a la diversidad lingüística mexicana. Para este propósito, el sistema educativo nacional deberá incluir la valoración y dignificación de los elementos que nos dan identidad como mexicanos. Resguardo y accesibilidad de registros audiovisuales, documentos y del patrimonio intangible. Reconocimiento, desarrollo y aprovechamiento del mercado laboral en lenguas originarias. Inserción obligatoria de las lenguas originarias en todos los medios de comunicación, creando y fortaleciendo las radiodifusoras de habla originaria en cada región. En el caso de las radiodifusoras comerciales, deberán transmitir un mínimo de 20% de tiempo aire y contenidos de las cosmovisiones originarias, junto con la conformación de un sistema de televisoras indígenas e interculturales. Oficialización y transversalización de las lenguas dentro y fuera de las regiones donde se hablan, dotándolas de un estatus obligatorio en las instituciones públicas. Estas acciones permitirán remontar la fatal sustitución que se cierne sobre las comunidades indígenas de nuestro país. Como queda dicho, si no se toman acciones contundentes como las sugeridas, presenciaremos la extinción de las lenguas originarias en una generación, con las enormes pérdidas que esto representa para la nación mexicana. El mantenimiento y el desarrollo de las lenguas han sido fehacientemente asociados con el bienestar individual y colectivo. En el mundo existen casos de éxito en esta dirección que desgraciadamente no incluyen a nuestro país. El ejemplo de los nidos de lengua de los maorís en Nueva Zelanda es uno de los más conocidos. En los nidos de lengua, ámbitos destacados de la vida social se desarrollan exclusivamente en maorí, uno de los bastiones de la revitalización lingüística, como la inmersión lingüística total en los ámbitos rituales y ceremoniales. A los niños se les habla solo en maorí. Más aún, el éxito del caso maorí tiene que ver con el prestigio y la identidad que le provee a la sociedad neozelandesa en su conjunto. Es un orgullo oír y saber maorí, además de que el hablar la lengua originaria permite ingresar al mercado laboral. Quizá el caso más emblemático de recuperación de una lengua a través de la escuela es el caso del euskera o vasco, en el que se cuenta incluso con universidades en euskera, junto con el cooperativismo que se ha asociado históricamente a las empresas en Euskadi. Hasta donde podemos ver, en México, salvo quizá en el caso de los menonas o menonitas, no existen grupos en que podamos hablar de crecimiento en el número de hablantes. Los menonitas tienen sus propias escuelas y procesos de enseñanza en el que todo se desarrolla en su lengua ancestral, una de las claves destacadas de su éxito. Todos estos modelos pueden servir de punto de referencia que habría que adoptar y adaptar a la diversidad de nuestros contextos. La clave está, desde luego, en la inmersión lingüística total en todos estos casos. Este es el reto que nos queda por delante para salvaguardar nuestras lenguas originarias. Adiós. Raupinondoko. Yokanoshi.